El doctor Sergio Hernando Castillo Galvis, nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Les agradecemos, por favor, a los asistentes a esta reunión poner los teléfonos en silencio para que podamos tener un correcto desarrollo de la actividad. Hoy nos acompañan en la mesa principal el doctor Gonzalo Medina Valderrama, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, y el doctor Sergio Hernando Castillo Galvis, presidente ejecutivo de la entidad cameral. Inicialmente, nuestros integrantes de la mesa principal van a presentar un saludo, hacer una exposición breve acerca de esta nueva era en la entidad y posteriormente recibiremos de forma ordenada a cada uno de los interrogantes de los medios de comunicación. Doctor Gonzalo, buenos días, usted tiene la palabra. Muy buenos días para todos los amigos periodistas, veo caras conocidas. La verdad es un gremio que para mí me parece que es el más importante a nivel nacional. El periodismo es el encargado de llevar a los hogares la información en todos los campos, cultural, deportivo, informativo, es un tema político. Para mí es un honor verlos acá. Conozco varios. Algún día trabajé con Silvano Díaz Borrego, recuerdo que para descanse, un pionero del deporte santanderiano, y pues siempre he tenido amigos en este campo del periodismo. Ya como el doctor Diego les comentaba, mi nombre es Gonzalo Medina Valderrama, soy el actual presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, y junto con el doctor Sergio pues estamos iniciando unas labores en pro y beneficio de todos nosotros comerciantes. Digo nosotros porque también soy comerciante, entonces la importancia de que ustedes estén acá con nosotros y que nos acompañen. La idea es que también nos acompañen, no nos dejen solos y nos ayuden a encaminar la Cámara de Comercio para el fin del cual fue creada, que es prestar el acompañamiento a los comerciantes de Cúcuta. Muchas gracias. Doctor Sergio. Doctor Gonzalo, muchas gracias, muy amable por su saludo, y a continuación le damos el uso de la palabra al doctor Sergio Hernando Castillo Galvis, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien contará algunos aspectos principales de su gestión y posteriormente atenderá cada uno de los interrogantes junto al doctor Medina. Doctor Sergio, bienvenido. Bueno, un saludo muy especial a cada uno de ustedes, pues, estimados periodistas y comunicadores que en este momento nos acompañan en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Básicamente, pues manifestarles que como cucuteño, agradecido con el voto de confianza por parte de la Junta Directiva y en general de mis empresarios, que en este momento justamente estamos teniendo por iniciar un proyecto bien interesante a través de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que justamente apunte, entre otros aspectos, a estos 6 elementos que me voy a referir en un instante. Como lo han conocido, pues de profesión abogado, con una maestría en Derecho Administrativo y actualmente estudiante de doctorado en Derecho, becado por parte de Colciencias como joven investigador, profesor por naturaleza, de hecho lo que vamos a hacer. Y justamente pues aquí se da un espacio en donde un académico pueda justamente llegar a proponerle algo a la ciudad, en donde podamos establecer proyectos bien interesantes en favor de los empresarios en un primer nivel, pero en general de la ciudadanía. Yo digo que mi compromiso es con la ciudad y con los empresarios, y así voy a defenderlo mientras pues Dios y cada una de la Junta Directiva lo estime conveniente. Y ese es el propósito que arranca desde el lunes 3 de octubre, en donde tomé posesión. Entonces, de verdad, bienvenidos, un gusto verlos, saludarlos, manifestar y reiterar lo que ayer le decía a mis colaboradores desde la Cámara, y es que la intención es que sea una Cámara de Comercio de puertas abiertas, y eso los incluye. Es decir, es la intención justamente de mostrarnos y de tratar de llevar al conocimiento de la ciudadanía aquellos elementos y proyectos que son completamente importantes, y es lo que empezaremos a defender. Entonces, les voy a contar, entre otros aspectos, 6 elementos bien importantes sobre los cuales queremos trabajar. El primero es un tema de estabilidad institucional interna, y es que consideramos como equipo que necesitamos una proyección interna y un fortalecimiento. Estoy defendiendo la idea de que lo que se ha hecho bien, se seguirá haciendo bien y se mejorará. Aquello que definitivamente requiere algún tipo de modificación, estamos trabajando justamente en eso, en el sentido en que no vamos a modificar, y es uno de los principales elementos que quiero dejar claro, y es que aquello que se hizo bien se va a seguir haciendo bien. Me explico. Nuestro clúster del café, apoyando justamente a nuestros empresarios y en este caso productores justamente de café, estuvimos hace unos días en feria, fuimos reconocidos
no solamente por el trabajo de la Cámara, sino incluso por la intervención de diferentes entidades estatales, como el Mejor Café, el de don Domingo Torres, que yo inmediatamente dije por redes sociales, de Ragumbalia para el mundo, y es justamente eso lo que queremos hacer. Y eso arranca con una estabilidad institucional interna sobre la cual quiero proyectar, que desde adentro estemos muy bien para que justamente eso sea lo que se proyecte hacia afuera. Segundo, no les puedo negar, siendo académico se da la oportunidad perfecta para conjugar universidad, Estado, empresa. Tengo experiencia como asesor jurídico tanto en contratación estatal como en diferentes elementos en diferentes entidades estatales y me permite entender el razonamiento de la entidad estatal. He sido profesor durante los últimos 4 o 5 años, pero fui semillero de investigación de mi universidad desde 3 o 4 años antes de egresar. Tuve la oportunidad incluso, y siempre lo defenderé, de que la universidad me apoyara en viajar a Estados Unidos a representar mi región y quedar como el 13º mejor orador del mundo compitiendo en American University en Washington. ¿Eso cómo se hace? ¿O cómo queremos fortalecerlo? Justamente promoviendo esa articulación entre empresa, universidad, Estado. Hablando el mismo idioma, el principal beneficiario será el empresario y claramente la ciudadanía. Eso queremos hacer. Y desde nuestras gerencias hay muchas formas: competitividad, proyectos y claramente observatorio económico, por solamente en este momento mencionar 3. Servicios empresariales con nuestros eventos, ferias y formación empresarial también es un buen elemento para conjugar justamente este escenario. El centro de convenciones es una necesidad, y justamente es la necesidad anterior de articularnos. Si como diversas entidades públicas y privadas promovemos el fortalecimiento, la generación y la producción de este proyecto de centro de convenciones, nos veremos beneficiados absolutamente todos. Importantísimo que el trabajo que ya se ha realizado a través de estudios de prefactibilidad, pues es justamente lo que vamos a entrar a analizar para que empecemos a trabajar desde el orden nacional, regional y local ese centro de convenciones. Es una clarísima necesidad para la región contar con un centro de convenciones y eso queremos. Es una de nuestras banderas. De hecho, hoy trataré de reunirme con una de las entidades estatales para empezar a gestarlo justamente, empezar a trabajar en ese centro de convenciones que se viene hablando ya hace algunos años. Esperemos que se me dé el tiempo para seguirlo promoviendo y hacerlo realidad. Eso es un sueño. Relaciones internacionales, fundamental el fenómeno de la internacionalización. La Cámara, desde su gerencia de competitividad y claramente con intervención de otros actores como ProColombia, estamos promoviendo esos indicadores de internacionalización que incluso se traducen también un poco en un proyecto y un programa que tenemos que se llama Norte Exporta, y es justamente que desde nuestra gerencia de competitividad podamos apoyar a aquel empresario que tiene la idea de lograr empezar a exportar pero no sabe cómo. Nosotros trataremos justamente de seguir fortaleciendo que tengan las capacidades técnicas y teóricas para llevarlo a cabo y hacer realidad esa exportación. Una infidencia, de lo que más me gustó, ingresé el lunes 3 de octubre y el 4 me dicen: Sergio, nosotros apoyamos la realización de la participación de nuestros caficultores en Bogotá. Vamos, de una, vamos. Y el viernes estuve en esa feria. Cuando un par de jóvenes me dicen que su café ya se encuentra posicionado en los Estados Unidos, registrado formalmente allí, yo les decía, yo en este momento puedo estar sufriendo de un optimismo y una esperanza abusiva, pero prefiero sufrirla en este momento, porque eso me permite soñar. Cuando me dicen eso, cuando hablo con don Domingo Torres, le pregunto cómo hizo, me dice: Sergio, llevo 10 años haciendo este proceso para mejorar la calidad de vida de mi familia. Digo yo, hombre, qué bacano que podamos promover este tipo de cosas. Entonces, eso, y sin lugar a dudas, el tema frontera. Contar el viernes pasado con la visita del embajador de los Estados Unidos para Colombia, que nos haya pedido el espacio para que diferentes actores, Colombia y Venezuela, pudiésemos contarle retos, expectativas, miedos frente a la apertura de la frontera, fundamental. Y de hecho, le encantó tanto las cifras como justamente reconocer
la capacidad de formalización que se tiene, pero claramente el gran reto de informalidad que también tenemos. Y es sobre lo que queremos trabajar. Por eso ligar emprendimiento con formalización también es uno de nuestros retos. ¿Cómo ligar a aquel emprendedor a que justamente se formalice y se vuelva completamente legal para desarrollar su actividad comercial? Trabajamos en eso, pero justamente teniendo como estrategia promover relaciones internacionales. Importantísimo. Apoyo a la zona rural. La Cámara de Comercio tiene posicionamiento aproximadamente, digo yo aproximadamente, pero en 18 municipios del departamento norte de Santander, de lo cual claramente un altísimo número es de comportamiento o zona rural. Yo quiero ir. Les decía en la Feria del Café que parte de lo que también quiero promover es una ruta del café. Nosotros somos la cuna del café. ¿Por qué no justamente esa café de Ragonvalia, conectarlo con municipios aledaños que también sean productores y mostrar lo que tenemos? Eso también es fundamental y por eso para mí el apoyo a la zona rural, yo le decía al equipo de comunicaciones y en general a los colaboradores que es importantísimo empezar a visitar a nuestros campesinos. ¿Qué necesitan? ¿En qué podemos servir? Porque esa justamente es la finalidad, ir a visitarlos y encontrar cuáles son esos retos y esos miedos para tratar de fortalecerlos. No podemos perder, digamos, la oportunidad de que por 2 años consecutivos tenemos el mejor café y es de nuestra región. Es de Cúcuta, mano. Ahorita que me trajeron el pocillo. De Cúcuta, de hecho, doña Ninfa, que ahorita amablemente me lo trajo, le dije, bendito sea Dios me trajo esto, para que ojalá salga en todos lados. Porque tanto el pocillo como yo, de Cúcuta, registrado. Así es, entonces, de hecho, y les contara la anécdota de este pocillo, creo que estaba guardado, escondido en un rincón, lunes 3 de octubre, doctor, ¿qué toma? Un café, urgente. Doctor, ¿tiene pocillo? Se lo traen, le compramos uno, ¿no? El que tengan. Y este fue el que encontró. Ojalá, yo le dije, queremos cambiar los colores un poco más al negro, la sacamos. Y apalancamiento de recursos, ya les digo, esta semana, estas 2 primeras semanas, que ha favorecido un poco el proceso, que yo ya pertenecí siendo asesor jurídico y entendí que era defender a la Cámara de Comercio de Cúcuta en sus intereses. Entonces, siempre entendí que hay forma de defenderlo y que yo la llamo la mejor entidad para trabajar desde entonces, desde el 12 de enero del 2016, cuando ingresé por primera vez, siendo profesional asistente jurídico, egresado, estudiando hasta ahora la maestría, pero en proceso, ya con un par de experiencias en entidades estatales, pero justamente llegué y entendí que esto era un excelente espacio. Y cuando leo las 23 funciones del decreto 1074, yo digo, aquí hay mucho por hacer, aquí hay muchísimo por hacer. De hecho, producto de ese carácter esperanzador y optimista que tengo, tuvimos una reunión la semana pasada con gente de Atiboca y USAID por un proyecto que se llama Jóvenes Resilientes. 150 jóvenes que se ven beneficiados justamente a partir del apalancamiento de recursos a nivel internacional que nos permitan fortalecer a nuestros empresarios y emprendedores. Eso justamente es lo que queremos promover. Capital Semilla, formación teórica y técnica que les permite entender cómo funciona el mercado y cómo su producto o servicio se posiciona en él. Y eso es lo que queremos hacer. Por eso ese apalancamiento de recursos básicamente funciona en 3 órdenes. Tanto a nivel internacional, la USAID y Atiboca han encontrado en nosotros, y lo decía el señor Hugo cuando nos entrevistamos, de que han encontrado en la Cámara de Comercio un buen aliado para promover este tipo de proyectos. Y a mí me dicen que algo van a tratar de hacer con jóvenes de sectores marginados de nuestra región. Yo digo, va. Enseñarle a un joven de un lugar marginado de que existe otra realidad en la cual pueda justamente desarrollarse a través de un emprendimiento, vamos, que eso solamente uno lo escucha y quiere decir que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Entonces, a nivel internacional hemos tenido contacto con GIZ, seguimos teniendo contacto con USAID. Entonces, la intención es seguir trabajando desde esa perspectiva. Claramente el orden nacional, ministerios, Impulsa, Cúcuta, Colombia Productiva, diferentes escenarios, pero también, producto de esa articulación, seguir trabajando gobernación, municipio, bueno, departamento, municipio y Cámara de Comercio de Cúcuta. No está de más que es
por llamarla la tercera entidad más importante de la región en ejecución de proyectos para nuestros empresarios. Y ese es el compromiso que se asume. Yo repito, el compromiso mío es con los empresarios y con mi ciudad, hacer lo mejor posible por mi ciudad. Y yo le decía a quienes creen en Dios, el universo, que quería una oportunidad y me la está dando. Entonces vamos a tratar de trabajarla en la mejor medida, y esto entre otros factores, pero quisiera como básicamente jugar sobre ellos y pues estar atentos a las preguntas que ustedes estimen convenientes con muchísimo gusto. Listo, doctor Sergio, muchas gracias. Me han pedido ya el uso de la palabra 4 compañeros, si me van levantando la mano, Diego. con gusto vamos asignando el uso de la palabra. Adelante. Diego, doctor, veo que hay 15 medios acá que nos están acompañando. Quiero que le haga inclusive el agradecimiento a los gerentes de cada empresa, por favor, de los que asistieron, porque veo que tienen interés en acompañarnos, y espero que la próxima vez no sean 15, sino por lo menos 30. No sé cómo hacer llegar la información a todos, pero sí que por favor como que me haga una relación de todos los medios que están. Gracias, Diego. Con mucho gusto, doctor Gonzalo. Nos han pedido el uso de la palabra para intervenir Leonardo Peña, Alberto Castañeda, Raúl Garzón, Julio Peñuela, Gabriela Cariti, Esperanza Castro por ahora. Los demás me levantan la mano y con mucho gusto, Lucy también, Nelson, Giovanni. Entonces iniciemos con las preguntas. Leonardo, por favor. Buenos días, la mesa principal, doctor Sergio. Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenos colegas, buenos días. Lo del vasito, sí, eso es lo que tenemos que hacer en lo nuestro, nuestra identidad. Iba a preguntar sobre el centro de convenciones, el apoyo a la zona rural, pero veo que ya entró en detalles. Quisiera preguntar cuál será el principal proyecto del asunto de articulación empresa-universidad-estado, según proyecto identificado. Gracias. Bueno, digamos que inclusive hay varios elementos. Básicamente quisiera comentar desde gerencia de competitividad, que maneja temas como innovación. De hecho, no está de más saber que uno de los retos es bajamos 2 puntos en el índice de competitividad, entre otras cosas porque los indicadores relacionados con sostenibilidad ambiental no vamos tan bien. Entonces justamente es uno de los elementos que queremos empezar a trabajar desde gerencia de proyectos, observatorio económico y competitividad, en tratar de promover emprendimientos dirigidos a ello. Inclusive me encantó una intervención del Shark Tank Mauricio Hoyos ayer en el Congreso de la República, en donde decía que parte del gran reto es cómo generar emprendimientos 4.0 de corte digital, y a eso queremos justamente apuntarle. Y creo que la universidad, crucial, tanto en nivel pregrado, supongamos que sea simplemente un carácter descriptivo de análisis de datos, pero recordemos que a nivel maestrías, que las universidades tienen varios elementos, programas en materia de maestría. Sería fantástico justamente que las propuestas y políticas o incluso proyectos pudiesen venir de allá, en temas relacionados con sostenibilidad ambiental, quedados, y tecnologías 4.0, entre otros. Pero esos son de los proyectos en los cuales quisiera yo trabajar, en esa articulación empresa, universidad, Estado. Gracias. Gracias, Leonardo. Alberto, por favor. Doctor Sergio, buenos días. Mi pregunta explica usted 6 puntos. ¿Le agregaría un séptimo? Sí, señor. Pues incluso, fíjate, y lo correcto otra vez, Leonardo, con algo. Uno de los proyectos que actualmente se están adelantando por parte de la Cámara, y debo reconocerlo, ha sido de las administraciones pasadas, es la creación de una revista científica con enfoque de observatorio económico. La Cámara de Comercio que tenga un tipo de revista científica justamente en la cual nuestros profes de la región logren producir conocimiento que sea de nivel de indexación con conciencias y, por qué no, de revistas categorizadas a nivel internacional. Ahí está. En donde las políticas públicas no sean un invento de un focus group segmentado, sino que sea parte de nuestros propios académicos, conocedores de nuestros problemas, que propongan algo. Una revista científica con enfoque económico crucial. Contenido investigativo. Clarísimo, porque entonces sería análisis de datos con propuestas y discusiones dirigidas a nuestra región, a lo nuestro. Sucede acá, no Es... tanto por eso, sino analizar lo que pasa acá para poder ver las oportunidades y las debilidades. Excelente. Entonces fíjate que ahí hay una excelente oportunidad de articulación. ¿Listo? Gracias, doctor Sergio. Raúl Garzón, por favor. Doctor, mucho gusto. Raúl, ¿cómo estás? Doctor, mi pregunta es un poco, cambiar un poco del contexto de esa presentación. Tranquilo. Quería saber un poco, conocer sobre el caso de una trabajadora cuyo contrato
fue determinado de manera unilateral. ¿Es cierto que trajo, digamos, costos importantes para la entidad? Bueno, Luis, muchas gracias. Buena pregunta. Bueno, respondo de atrás hacia adelante. ¿Tuvo impacto económico? La respuesta afortunada es no fue, digamos, tanto como el que pudo ser. Y me explico con datos. Listo, que los números siempre explican mejor. Una terminación injustificada de un contrato laboral conlleva básicamente el pago de una indemnización por una terminación sin justa causa. Eso se traduce en que básicamente durante el primer año laborado, cuando es indefinido, se paga un salario completo y los restantes se pagarán 20 días. En este caso la indemnización básicamente ascendía a la suma de 65.555.122 pesos. 65 millones que pueden servir para la gente, que se pagan con recursos privados, pero que sirven para proyectos para la gente, para los empresarios. Entonces, cuando yo llego y analizo el caso, yo digo, ¿qué es más? 65 versus 7. Digo yo 65. Es más. Entonces, lo que realizo es básicamente hacer lo que yo llame una reversión de decisión, justamente comunicarle al juzgado y al Banco Agrario y no me paguen esa plata y déjenmela ahí, y llegar a una negociación directa con la trabajadora. La reintegro, le pago los días que ascendían 6.900.000 algo, pero recuperé 58 millones de pesos para ejecutar. ¿No estaba inmersa la trabajadora en algún escándalo de algunos presuntos malos manejos, por ejemplo, en el convenio del cacao del Ministerio de la Agricultura? Por eso... El rollo ahí, señora Angarita, es cómo lo soporto yo y si se había adelantado el proceso correspondiente. Porque es que cuando yo leo la carta y me dice que es despido sin justa causa, quiere decir que no hubo causa. ¿Me explico? Entonces, distinto es si le hubiesen adelantado el proceso disciplinario correspondiente que finalice con la terminación con justa causa, válido. Pero entonces tampoco podría partir yo de supuestos o básicamente, digamos, yo recuerdo que ese proyecto del cacao tuvo sus inconvenientes entre el año 2018 y 2019. Por corte constitucional, por principio de inmediatez, no podría entrar a tomar una decisión sancionatoria 3 o 4 años después. No podría. Es más, el juez seguramente me declararía que el despido podría ser ilegal o justamente injusto. Entonces, por eso, la decisión, Luis, ¿sí? Raúl, muchas gracias, se da por eso. Básicamente es por principio de economía y sobre todo eficiencia del recurso. Prefiero ejecutar 58 y perder 7 a perder 65. Esa fue la razón objetiva. De hecho, el concepto jurídico para reversarlo lo hice directamente yo para evitar cualquier tipo de inconveniente. Gracias, doctor Castillo. El turno es para Julio Peña. Doctor Chaco, buenos días. Julio, ¿cómo estás? Doctor, veo que la tiene clara, joven, preparado, fue muy puntual en la exposición. No voy a mirar para atrás. Ese logo que está ahí ha sido muy grande. Estabiliza. Y de la Junta. Hazlo trabajar. Y Julio, ese logo es enorme. Sobre todo, una infidencia más. Cumplir 107 años este año desde la fundación de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Dar la coincidencia humana, universal o de Dios de que justamente yo nací un 25 de noviembre, fecha de fundación de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Puede ser un dato completamente, vamos, independiente, pero llama la atención. ¿Y eso qué conlleva? Que desde que ingresé y entendí cómo funcionaba la Cámara, siempre me sentí identificado y propio. Por eso yo digo que cada peso que yo pueda ejecutar para la gente, ese es el que vale la pena. Y por eso muchísimas gracias por las palabras. También, vamos, es normal, digamos, en este tipo de cargos que uno tenga un término contado, pero entre más podamos tener por hacer cosas por la gente, voy a tratar de hacerlo. Si es un mes, meterle toda la ficha. Si son 3 meses, está muy bien, pero lo hemos hablado con el equipo colaborador. La intención es que la gente me recuerde.
sea por un mes, sea por 3 meses o sea un poco más. Entonces muchas gracias por la palabra, completamente consciente de que el logo, es más, no me alcanzaron a hacer la camisa, por eso no la tengo, no me la alcanzaron a hacer, pero mi intención es ser completamente institucional y siempre hablar de mi entidad. Gracias, doctor Castillo. Gabriela Carita, por favor. Un saludo, doctor. Un gusto. Doctor Castillo, usted ya estuvo en la Cámara de Comercio. Sí, señor. ¿Puede contarnos cuál era la labor que realizaba? Y la segunda pregunta, en torno a la parte digital de la Cámara de Comercio. Okay. ¿Cómo la encontró en materia de software? Ok. Listo. La primera pregunta, ingreso, como lo decía, el 12 de enero del año 2016, siendo abogado y estudiante de primer semestre de maestría en Derecho Administrativo, y arranco como todo joven que arrancó en una entidad, siendo profesional asistente de quien era en ese momento la senior, y quien sigue siendo, de hecho. Al ser asistente, fundamentalmente me tocaba hacer todo, es decir, contratos, convenios, órdenes, conceptos, y como yo les decía ayer en la presentación con los trabajadores, era natural que los primeros días el baño me esperara en determinado momento para llorar, para manejar la presión, la ansiedad y el estrés, pero justamente eso traté de convertirlo en una oportunidad y es el resultado que hoy se está dando. Entonces mi labor era esa, inclusive también en algunos puntos cuando se empezaron a presentar esos problemas con ejecuciones de proyectos, ir a poner la cara, justamente también me tocaba como abogado, defender los intereses de mi entidad a toda costa, y pues ese sigue siendo el propósito. Entonces el primer ingreso se dio así, y desde entonces pues asumí un compromiso con la entidad y siempre muy querido con ella. Lo segundo, ¿cómo encuentro desde el punto de vista software o tecnológico a la entidad? Ese ha sido un reto histórico, el tema de los manejos de sistemas segmentados que tiene la entidad, en el sentido que desde el registro como corazón de la entidad se maneja un sistema, financieramente se maneja otro sistema, y inclusive los reportes a entidades de control manejan otros sistemas. Entonces justamente pues parte incluso del propósito es continuar con ese objetivo de unificarlos, porque eso nos permite entonces, uno, economía, y dos, celeridad en los procesos, que también es otra cosa en la que queremos trabajar, y es facilitar nuevamente el acceso a los empresarios, no solo para formalizarse, sino que a través de esa comunicación de empresa-estado todo les quede mucho más fácil. A veces inclusive lo que aburre es el número de trámites previos para realizar algo. Entonces eso también por lo menos es un propósito que tengo, dependiendo del tiempo que Dios y los empresarios determinen que pueda estar. Gracias, doctor Castillo. Luz Esperanza, por favor. Gracias. Tenemos que reconocer que una de las apoyos que ha tenido esta ciudad y esta zona para mover la economía un poco fácil en estos últimos años ha sido todas esas ferias que se han desarrollado en la ciudad. Punto fundamental, Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque las ferias son de los empresarios que están inscritos a la Cámara de Comercio, y ellos han contado desde la logística hasta lo jurídico, para no embarrarla en ningún lugar. Entonces, respecto a eso, los cucuteños vivimos muy agradecidos con la Cámara de Comercio y siempre la estamos protegiendo. ¿Qué proyectos hay ahí? ¿Qué más vamos a hacer para ayudar a mover esas ferias que nos han dado a conocer nacional e internacionalmente? Porque hemos traído, ha habido ferias donde se ha movido el recurso económico, donde los empresarios han vendido y han conseguido clientes no solo para una sola ocasión, sino clientes permanentes. O sea, eso ha hecho que la economía se vaya volviendo más sólida. Al respecto de eso, ¿qué proyectos tenemos? Bueno, y es muy bueno los datos, sobre todo porque, por ejemplo, la semana pasada hablando con Corpomoda, yo les decía, estaban reunidos en rendición de cuentas junta directiva, y justamente les decía que es un sector histórico nuestro. La moda es cucuteña, o sea, lo que signifique textil, confecciones, calzado, eso es cucuteño. Entonces cuando me cuentan que este evento denominado Humo
logró generar un movimiento impresionante para los empresarios, completamente agradecidos. Ahí digo yo, hay que continuar. ¿Qué se viene inclusive? Este año se tiene previsto, por ejemplo, para del 3 al 5 de noviembre la Feria en Salud y Expo Belleza, justamente seguir promoviendo este tipo de sectores. Se viene la Feria de Navidad, lo que aquí llamamos los comerciantes. Vengo de papás comerciantes, entonces también desde siempre dicen, no, la frontera, no, cuando pasamos para San Antonio, no. Entonces, creo que esa temporada navideña es otro momento full para nuestro empresario de que pueda ojalá vender todo. Además, el tema de esta dolarización que se está dando en Venezuela, aunque sea informal, también va a promover muy buenos elementos para que esta feria de Navidad, organizada por Cámara, tenga indicadores muy positivos para los empresarios. Además, ayer con el apoyo de la Junta Directiva, logramos concluir que podemos apoyar un proyecto por parte de Impulsa y la Gobernación de Norte de Santander para la realización de un evento que se llama Héroes Fest, que justamente tiene como finalidad promover los emprendimientos de la región, pero además busca promover el turismo. Gente de diferentes regiones del país e incluso a nivel internacional, si quieren venir, este festival es supremamente crucial para ello. Entonces digamos que a corto plazo están estos, pero al igual que tú, siento que es una excelente plataforma para que nuestros empresarios y emprendedores encuentren ese total de reactivación, ¿no? Hasta el momento siguen tratando de recuperarse de un impacto tremendo por la pandemia de casi 2 años, que claramente los impactó muchísimo. Entonces, seguimos trabajando en eso, inclusive se están estableciendo negociaciones, acuerdos con municipio para que inclusive esas ferias segmentadas que hacemos podamos unirnos. Ellos tienen una base de datos que son la misma que nosotros, apoyemos los mismos y hagamos que se formalicen inclusive, porque la formalización desde el punto de vista empresarial sin lugar a dudas puede impactar positivamente en la formalización laboral. No hay que desconocer los indicadores no tan positivos que tenemos en materia de desempleo y en materia de informalidad empresarial. Entonces ahí hay que trabajar. Y Leonardo, que no sé si se me fue, articulación empresa-estado. Hablar de informalidad laboral y empresarial se traduce en académicos estudiando para ello. Inclusive, no me lo han preguntado, pero otro de los propósitos. La Cámara de Comercio de Bogotá se conoce en buena medida por su centro de conciliación y arbitraje. Los problemas más importantes del país o a nivel mundo se solucionan en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Bogotá. ¿Quiénes están? Los profesores del externado, los profesores a nivel nacional e internacional. Yo quiero promover que mis árbitros sean los profes. Gente formada en la región o a nivel internacional con su doctorado, que conozca justamente el escenario y que sean ellos los de mostrar. Qué bacano que sean nuestros profesores académicos formados, nuestros propios árbitros, y que solucionen los problemas para la región o los problemas empresariales o conflictos jurídicos que se puedan dar. Vuelve articulación. O sea, ahí creo que es uno de los míos, tiene marca. Gracias, doctor Sergio. Lucy Aranque, por favor. Hola, buenos días. Yo soy Lucy Aranque, periodista de La Opinión. Lucy. Presidente, pues para nadie es un secreto la crisis que ha afrontado la Cámara de Comercio en los tal vez los últimos 2 años a raíz de las divisiones internas pues, que se han dado. Los últimos presidentes han llegado pues con mucha expectativa, igual que ustedes diciendo que hay mucho por hacer, pero parte de esas fracturas internas es lo que impide que pues llegue a buen término esos proyectos. En estos días que usted ha estado ahí al frente de la Cámara, ¿ha encontrado un buen ambiente para que tenga el apoyo de toda la Junta y no solamente de los 6 que tal vez respaldaron su llegada a la presidencia ejecutiva? Digamos que naturalmente esos conflictos se pueden dar, ¿no?, en diferentes escenarios, que el ideal sería definitivamente contar con el apoyo totalizado de los 9, totalmente ideal. Estamos trabajando justamente en restablecer por completo estas relaciones para que en total la Junta pues maniobre en conjunto, porque al final el propósito es el mismo, pero estamos trabajando en eso, Luz, justamente para que lo mío no se traduzca en una aquí hasta el 31 de diciembre, que es pues lo que yo también quisiera que inclusive se pueda dar un poco más, porque justamente los proyectos se pueden ver segmentados por esa razón. Entonces estamos trabajando en ese restablecimiento de relaciones para contar con los 9.
A usted. Nelson. Doctor Sergio, muy buenos días. Nelson Flores de Impacto Judicial. Doctor Sergio, quería saber si ha tenido usted ya contacto con sus pares del vecino país de Venezuela y qué proyectos de pronto hay a futuro con ellos y con la población retornada a Colombia. Súper bien, muchas gracias. De hecho, me alegró muchísimo conocer la semana pasada, pues justamente en la visita del embajador, encantador que pudiésemos tener al presidente de la Junta Directiva y al presidente de la Cámara Colombo-Venezolana, justamente para generar esa conexión. Vamos a escucharlos y entender, inclusive tener la oportunidad de que ellos mismos le contaran al embajador cuáles eran las condiciones. Definitivamente hay un trabajo que necesitamos un propósito y tenemos un propósito común. 1. Y 2, desde ProColombia en sus diferentes niveles y elementos también queremos trabajar para que la oficina que está desde allá justamente podamos empezar a unirnos para que ese relacionamiento internacional que se puede traducir en un principio en frontera, apertura, pues se dé de la mejor forma. Es uno de nuestros retos y expectativas fuertísimas. Que no se vuelva el único indicador, pero sí creo que no podemos negar nuestra historia de ser la frontera comercial más activa del país. Y eso es lo que hay que recuperar. Entonces estamos trabajando fuertemente en eso. Sí hemos tenido contacto, inclusive desde Confecámaras tenemos ya creado un equipo de las cámaras de frontera, que justamente podamos unirnos de todas las fronteras para seguir promoviendo una relación conjunta entre diferentes elementos estatales, académicos y empresariales. De una, gracias Nelson. Giovanni. Buenos días a todos, buenos días presidente. Buen día. Giovanni. Giovanni Hernández, Giovanni. periodista de RCN Fiesta. Una pregunta, la primera parte, el primer ítem, la estabilidad institucional de Internet, tiene que ver también con la pregunta que hace Lucy. ¿Qué van a hacer o ustedes? ¿Qué van a hacer para que puedan gobernar? Es que en menos de 4 años hay más de 6 presidentes y eso es institucionalmente imposible que una entidad tan seria que capta muchos recursos de los empresarios de Cúcuta pueda funcionar. Y que es muy triste que cada vez que nosotros hablemos de la Cámara de Comercio que hay un lío, que este no lo va a gobernar, que este es amigo de este, que este es de este político, que este es de este político, y se volvió en lugar de una Cámara de Empresarios en una Cámara de un fortín político. ¿Qué va a hacer usted para que pase eso y que los 9, como usted lo dijo en la respuesta de Lucy, lo dejen gobernar? Porque de pronto aquí el 31 de diciembre no, acá lo mismo, nos vemos. Bueno, Giovanni, y es probable, ¿no? Porque, digamos, hay que ser honesto bajo la probabilidad de los elementos que se puedan dar, recordando inclusive que me sirva de cuña, empresarios afiliados tienen la oportunidad de lanzarse a junta directiva a partir, de hecho, desde el día de ayer, para las elecciones que son el próximo 1 de diciembre. Entonces, súper invitados, importante. Ahora, Giovanni, ¿qué puedo hacer o qué quiero hacer desde mi perspectiva? Volverme un elemento unificador. ¿Qué es lo interesante? Que un académico, de verdad, inclusive, creo que si me puedo dar el lujo, sin antecedentes políticos, yo creería que no hay una sola persona, a distinción, permítanme que si mi señora madre o mi señor padre o mi hermano dice que yo voté porque él votó porque yo le dije, pues, todo bien. Pero sin antecedente político, sería interesante volverme un elemento unificador entre esos 9 empresarios. Porque al final yo reconozco que si mi eslogan es el compromiso es con los empresarios, incluye a los 9 miembros de junta. Mi intención es ser ese elemento conciliador que permita que de aquí, por lo menos hasta el 31 de diciembre, yo justamente pueda hacer estos proyectos contando con el apoyo de los 9. Y eso es lo que quiero. Al ser un académico, profe, ser empático, emocional e intelectualmente con la gente, justamente eso trataré de hacerlo con mis 9 empresarios que son miembros de junta directiva. Llevo algo así como 10 o 12 días que estoy trabajando en eso, para lograr esta estabilidad institucional y que ojalá yo no tenga hasta el 31 de diciembre, sino un poco más para hacer cosas. A usted, Giovanni. Gracias, doctor Sergio. Fabián Silva, RCN, por favor. Doctor Sergio, buenos días para usted, para los compañeros. La presencia de un hombre como Carlos Luna, que en su momento hizo parte también de la Cámara de Comercio, que hace parte de los gremios económicos del departamento y el nombramiento que recientemente obtuvo por parte del Gobierno Nacional, va a servir para fortalecer ese punto 4 haciendo relación a las relaciones internacionales. Tremendo punto. Sí, señor. Digamos que ya estamos incluso en conversaciones con Carlos, porque al final pues el propósito es la gente. Definitivamente que un cucuteño también esté allá y que incluso ya haya estado en la entidad,
logra inclusive ahorrar esfuerzos en tratar de conocernos, sino que inclusive podamos establecer proyectos conjuntos justamente teniendo como destinatario nuestros empresarios. Entonces, si tiene un impacto positivo, totalmente positivo. El que alguien de la región, que incluso históricamente ha promovido el tema de frontera, que conoce las problemáticas de nuestra región sobre ello, pues poder trabajar en equipo. Institucionalmente hablando, creo que es uno de los retos principales, como lo dices, para el punto número 4. A usted. Gracias, doctor Sergio. María Bettina, por favor. Buenos días, doctor. Yo soy de Diario del Pueblo de Venezuela, mi corresponsalía es acá, y precisamente pues se adelantó el compañero de Impacto con ese tema, pero aprovechando, el gobernador del Táchira hace unos días dijo que en 90 días el puente de Tiendita estaría totalmente abierto. Eso, como usted dice, es muy positivo para los empresarios acá en Colombia. ¿Qué se habló en esa reunión con respecto a ese tema específico que anunció el gobernador días pasados? ¿Tú podrías recordarme la fecha en que anunció eso? Hace 3 días, si no fue... Bueno, digamos que sí. O 5 días. Listo. Tal vez el mismo día que estaban yo creería aquí fue el día que él dijo eso. Así es, porque inclusive los dos presidentes, tanto el de Junta Directiva como el de la Cámara Colombo-Venezolana, pues justamente me decían eso. Ya se está hablando de un término específico para tratar de definir una apertura total. Entonces, el tema, digamos, en ese momento yo creería que se estaba dando justo en los dos escenarios diferentes, pero la intención es trabajar conjuntamente para que esto se pueda dar de la mejor forma. Lo más agradable es que el embajador se llevó esos retos y expectativas, por ejemplo, el tema sancionatorio o el tema de la dolarización. Hay algunos elementos sobre los cuales se va a trabajar, pero esa afirmación de que en los próximos días pueda aperturarse, digamos que estamos trabajando en ello para que desde nosotros, como en temas de datos, observatorio y otros elementos, pues justamente podamos apoyarlo en la mayor medida posible. El viernes va a haber una reunión Ajá. acá, supongo que usted va a estar ahí como representante Así de la Cámara es. de Comercio, y habrá alguna exposición con respecto al tema. Pues digamos que no se me ha aperturado el espacio porque justamente poder conversar y ratificar que con puertas abiertas para promover esa apertura en el mayor nivel posible. Uno de los elementos a mejorar, y le decíamos eso al embajador, justo unos días atrás había salido la noticia de que escasean los productos en las tiendas o en los negocios, sobre todo del Táchira. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y la explicación que justamente desde los diferentes estamentos que estaban es esa transición natural de la ilegalidad o informalidad hacia la legalidad, por lo que muchos denominan como el código trocha. Queremos trabajar en eso. La única forma es que entidades estatales, empresariales y académicas nos unamos para eso. Total disposición nuestra para promover esa apertura de fronteras 100%, ojalá. Y que vuelvan esas anécdotas de San Antonio para hacer lo siguiente, San Cristóbal para hacer lo siguiente. Creo que eso es bien interesante, además de seguir siendo un elemento turístico que puede poner a Cúcuta en el radar. Entonces, trabajar en eso nos parece importante. Gracias. A ti. Gracias, doctor Sergio. Alfredo Canaltro. Doctor Castillo, buenos días. El tema es la frontera también en ese ítem 4. ¿Cuál va a ser el papel de la Cámara de Comercio para seguir teniendo ese dinamismo comercial y que no se caiga en el tema del contrabando afectando la región? Bueno, dos cosas, ¿no? Alfredo, sígueme llamando profe. Bueno, profe. Es decir, que yo le digo a mis estudiantes, incluso los que laboran en la Cámara, profe. Es estudiante de Derecho de 3º o 4º semestre. Nos vimos, no, sí fue bueno, no, sí fue bueno. Sí fue bueno. No. Gracias, profe. No, fue bueno, no. Fue muy bueno. Fue muy bueno y de hecho, nada, sí, de hecho a veces las excusas justamente porque la labor de ustedes no tiene horario. Entonces, profe, todo bien, les llega un poquito tarde, pero llegaba. Entonces dice uno, entonces por eso a mis estudiantes, los que vean esto, si me ven en la calle, profe, que eso para mí es de los mejores títulos que existen. Y el doctorado todavía no lo tengo. Entonces, profe. Entonces, uno, eso. Dos, parte del propósito, Alfredo, es que
yo tiendo a veces a pensar que como trabajamos de manera segmentada las diferentes entidades involucradas en un mismo factor, justamente los esfuerzos se ven divididos. ¿Cuál es el principal escenario que quiero pintar? Y es que autoridades de nivel nacional e internacional nos podamos unir para que esa apertura a la frontera sea y tenga los mejores impactos positivos para la región. Entonces, tú me preguntas, ¿qué hacer? Yo quiero unirme con la gente que se vuelve actor e involucrado principal para que no sean esfuerzos divididos, sino justamente trabajar en conjunto por un mismo propósito, que el empresariado, ojalá esta época de temporada navideña, pues le vaya lo mejor posible. Entonces estamos trabajando en esa unificación de esfuerzos que nos permitan justamente tener los mejores resultados. De una. Juan Elías. Muy buenos días, presidente y al empresario Gonzalo. Yo siempre he tenido una duda respecto al centro de convenciones. Hemos visto, se ha hablado del éxito de tantas ferias que salen en la ciudad de Cúcuta, tanto locales, nacionales como internacionales. ¿Qué idea, qué proyecto tiene usted? No solamente estos 3 meses que supuestamente puede durar, sí, de pronto la continuidad. Ojalá. Para poder manejar esa situación, porque aquí lo han mezclado mucho con la parte política. Sí. Se ha visto que han enviado recursos, han hablado de 4 o 5 sitios en la ciudad de Cúcuta, que tienen diferentes lotes para hacer ejecuciones, inclusive para el de Rosario, por ejemplo. Que de hecho, entonces, ¿cómo organiza usted? ¿Qué ha pensado usted para organizar eso? Pues justamente, digamos, ¿cuál es la intención? Inclusive, parte de la intención, por ejemplo, de un evento que tenemos jueves y viernes en la ciudad de Cartagena, es tratar de encontrar eso es como un pitch, ¿no? Lo que los empresarios tienen 40 segundos o un minuto para defender una idea. Estoy trabajando para agarrar al ministro y justamente decirle, venga, esto lo queremos hacer y se viene planillando con estudios de prefactibilidad, como muy bien lo dice, desde hace años. Entonces, volvámoslo realidad pronto. ¿Cómo? Que intervenga el orden nacional a través del ministro, que también nos ahorra esfuerzos en que ya sabe el dinamismo fronterizo que tiene la ciudad, porque por sus diferentes cargos sabe cómo funcionamos. Eso nos va a ahorrar tiempo y va a saber que incluso un centro de convenciones en un lugar intermedio como Villa del Rosario podría ser un buen elemento, sin decir en este momento pues que sea obligatoriamente ya, pero estamos trabajando en eso. Entonces, el propósito, ¿cuál es? Muy bien lo afirmas, ojalá más de estos 3 meses, es lograr que desde la voluntad institucional y con recursos, inevitablemente los necesitamos, orden nacional, departamental, municipal y cámara, nos unamos para que eso se haga realidad. Y en eso es lo que quiero trabajar. Hoy en la tarde tengo un par de reuniones para hablar de esto y en un minuto, que es lo que a veces le dedican a uno, defender la idea, para volverme el líder de esto. Y como me han sugerido y como siempre lo he querido, que la gente me recuerde por algo. Ojalá, ¿quién quita? Centro de convenciones. Dios permita. Así es. Así es. Así es. El turno ahora para responder el uso de la palabra. Las últimas 4 preguntas son para Esmeralda Rojas, Alirio, Raúl y Kevin. Esmeralda, por favor. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la exposición. A mí me asalta una inquietud muy respetuosa, porque yo entiendo que estás llegando. Sí. Estás aterrizando en ese ejercicio y en esa gran responsabilidad. Y me uno a la pregunta de Lucy, en el sentido de que tantas garantías internas en esa estabilidad institucional hay hoy para que la Cámara no siga divagando en su junta directiva, para que esa cuota política que cambió de color no interfiera en las decisiones que se puedan tomar como gremio y como ciudad. Digamos, uno, te valoro que me reconozcas que llevo 14 días, una cosa así, 2 semanas y algo más. Mi finalidad es completamente conciliadora y ya estoy tratando de buscar esos espacios que me permitan sentarnos y entender que yo puedo ser ese escenario conciliador que al final se vuelva el impacto positivo para la gente. Que de pronto juega un papel fundamental las elecciones del 1 de diciembre, porque eso inclusive también puedo responder tu pregunta.
Puede ser que en este momento se note que existe una inestabilidad institucional, estamos trabajando en eso, estoy siendo completamente conciliador para escuchar los diferentes sectores, pero no está de más decir que el 1 de diciembre hay elecciones y nuestros empresarios afiliados, quienes aspiren a contar justamente y apoyarme dentro de esa junta directiva, pueden postularse desde el día de ayer. Entonces, estoy trabajando con ese rol conciliador, Esmeralda, pero también digamos que estoy atento a lo que pueda suceder en las elecciones del 1 de diciembre. Claramente haciendo referencia que ya existen los 3 designados por parte del gobierno nacional que ustedes conocen. Entonces, un rol completamente conciliador, abierto a ustedes, a la ciudadanía, a los empresarios, a mis colaboradores y claramente a mis empresarios miembros de junta directiva. A ustedes, Esmeralda. Doctor Sergio, buenos días. Con Alirio Álvarez, director de Noticias. Primero que todo, yo quiero felicitarlo porque es un perfil suyo muy interesante y muy importante para el desarrollo de la Cámara de Comercio. Desearía que la próxima rueda de prensa para conocer al nuevo presidente yo fuera en unos 5 años. Yo también. Doctor Sergio, mi pregunta es, esta exposición yo la calificaría si fuera jurado con 5 sobre 5, pero yo digo, institucionalmente existe un plan de desarrollo o plan de acción en donde eso esté contemplado allí, cómo gestión en determinado tiempo de la institución diferente a la gestión del presidente ejecutivo y que sea objeto de análisis, verificación, control y evaluación de los comerciantes y de la sociedad en general. Y 2, existe una verdadera política institucional de la Cámara de Comercio en virtud de que en Cúcuta y el departamento es sui generis al resto del país y las necesidades son muy grandes. ¿Y hacia dónde voy yo? A que haya una verdadera articulación y verdadero entendimiento con alcaldías, gobernación, para que no se hagan proyectos de inversión por aparte y el impacto no sea real y que necesita la ciudad y el departamento, por ejemplo, en materia de empleo. Por ejemplo, de investigación no debe exclusivamente ejercerla la Cámara de Comercio. Debe ejercerla en conjunto con las universidades, porque aquí hay muy buenas universidades con muy buenos recursos y con muy buen talento para que el producto sea el ideal. Espero, por favor, me comprenda y me responda. Tranquilo. De hecho, Alirio, si se me escapa alguna de las dos respuestas, me avisas porque en medio de escucharte puede ser que se me escape un elemento, ¿no? Entonces, el primero es, ¿existe algo planificado? Digamos que al manejar, la Cámara de Comercio es bien interesante porque es una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza privada por iniciativa gremial. Entonces, ¿eso qué conlleva? Que en principio uno diría es privada. Sin embargo, desarrolla una función pública y administra recursos públicos, razón por la cual el principio de planeación en la ejecución del presupuesto es completamente fundamental. ¿En qué se traduce? Cada año se establece un plan anual de trabajo en donde los proyectos y programas que se tienen previstos son sobre los cuales nos evalúan. Antes lo hacía la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy en día lo hace la Superintendencia de Sociedades. Mientras bajaba, justamente estaba con mi equipo de desarrollo estratégico conversando sobre los 12 indicadores sobre los cuales nos van a medir porque estamos en etapa de presupuesto. Queremos que ese presupuesto apunte a esos 12 productos, se liguen a proyectos y eso quede en el plan anual de trabajo. Entonces hay un principio de planeación que yo defiendo. Que claramente hay labores en las cuales haya que hacer traslados, movimientos, es normal porque pueden suceder algunas cosas de imprevisto, pero que la regla general sea la planeación. Primera pregunta. Y la segunda me decías, ¿cómo hacer que no haya segmentación de esfuerzos, sino que al final nos podamos unir con un mismo fin? Justamente al ser una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza privada, me permite que inclusive yo pueda asociarme con entidades estatales de diferentes órdenes para desarrollo conjunto. Hay un decreto que es el 092 del año 2017 que permite la realización de convenios de asociación entre entidades para la ejecución de proyectos que estén dentro del plan de desarrollo municipal o departamental. El propósito, confiando en Dios que se me dé el mayor tiempo posible, es justamente tomar esos planes de desarrollo municipal, departamental y nacional y ser nosotros los propositivos de los proyectos.
y decirle lo ejecuto y necesito tanto. Esa es la intención y nos permitiría aunar esfuerzos de forma efectiva y no simplemente que sean segmentados, uno. Y dos, al igual que usted, considero, por mis compañeros profesores, que tenemos una calidad increíble. Por la calidad de mis estudiantes, nuestra calidad de ciudadanos formándose y formados, gente a nivel internacional y nacional, hay que promoverla. Por eso incluso esa revista científica de corte de observatorio económico, yo quiero participación de estudiantes de maestría y doctorado de la región que entiendan nuestras problemáticas y, como lo decíamos hace un momento, logremos hacer propuestas que, haciendo el análisis de factibilidad, podamos saber se ejecuta o no y tenga un impacto positivo. Pero yo también considero que hay una enorme calidad de personal humano en nuestras universidades que es increíble y que necesito aprovechar. Por eso quiero ser ese articulador. Un profe llegó a dirigir una entidad de esta. Eso de pronto va a ser más cómodo, la conexión, porque nos vamos a entender. Y al final, una de las labores más loables que existe es la de ser profe, porque al final se traduce en tratar de ayudar a mejorar la calidad de vida de diferentes personas, y pues por eso vivo encantado es con que me digan profe y ser profesor. Entonces, totalmente de acuerdo en unificar esfuerzos y reconocer la calidad de nuestra gente. Es más, el que me diga que es cucuteño y es de alto nivel, necesito rodearme de los mejores. Solo no soy capaz. No soy capaz. Con equipo fácilmente se puede. Gracias, doctor Sergio. Nos quedan dos preguntas. Raúl Marmolejo, por favor, y para terminar, Kevin Orozco. Muy buenos días. Raúl. La pregunta es el ítem 5. Sí. ¿De qué manera la Cámara de Comercio apoyaría o apoyan a la zona rural y en especial a los campesinos? ¿De qué manera les llegaría a ellos? Bueno, hay dos cosas. La primera, Raúl, y muchas gracias por la pregunta, va girando en torno a la existencia de nuestros clústeres. Los clústeres son una forma de fortalecimiento gremial y que en este momento en el sector agroindustria tenemos café, cacao, palma, que queremos fortalecerlo en altísimo nivel, y eso va a conllevar a que nuestros proyectos vayan enfocados a ellos. Inclusive, ¿qué quiero yo? Ir a visitarlos. Tengo de los 18 municipios con jurisdicción de la Cámara de Comercio, la enorme mayoría es de zona rural. Ir a visitarlos y escucharlos es un propósito, y tratar de crear los clústeres como fortalecimiento gremial en cada uno de esos elementos. Por eso el apoyo rural pues es completamente importante, y una forma en la cual tenemos proyectado apoyarlos es seguir fortaleciendo nuestros clústeres. Ya tenemos esos tres, hay que seguir mirando, porque hay, por ejemplo, el tema de carbón, minero energético, es un elemento completamente importante para nuestra región también. Es más, tenemos el clúster de la construcción. Fíjese usted que no hace mucho rato apoyamos la realización de la feria que junta Academia, Estado, la ENAC, para fortalecer y reconocer que nuestra arcilla es de las mejores. Entonces, conclusión, Raúl, yo quiero ir a visitarlos, escuchar sus necesidades y continuar apoyándolo a través de los clústeres que tenemos actualmente y hacer estudios de qué otros necesitamos. Sí, tenemos el clúster del cacao. Tenemos clúster del cacao y vamos a trabajar en eso porque es bien interesante. Ya les digo, como cucuteño la mayoría me va a entender que pisar Bogotá, ver el stand del departamento norte de Santander, que diga que somos la cuna del café, que un joven nuestro esté vestido como sacerdote para explicarle a la gente nuestra historia, que un par de jóvenes me muestre que están en Australia y en Estados Unidos, y que venga don Domingo y me entregue obsequiado una bolsa del mejor café del país. Dice uno, le dije a Diego, me voy porque ya voy volando. Y esa es justamente la intención de por qué reconocer el apoyo hacia la zona rural. Gracias, doctor Sergio. La última pregunta tiene que ir Orozco, por favor, para dar por finalizada la rueda de prensa. Sí, buenos días. Kevin Orozco, director del Informante de la Frontera. Dos preguntas rápidamente. La primera, en ámbitos de frontera, ¿cuál es la oportunidad que le pueden dar también a los pequeños y medianos empresarios para exportar sus productos? Porque lastimosamente, a raíz de esa apertura económica, solamente se da la oportunidad a los grandes empresarios y que haya pues, finanzas sus temas económicos, y los pequeños empresarios pues también tienen la esperanza que sus productos a nivel local también puedan ser llevados a otros
otro país? ¿Cuál será el apoyo para los pequeños empresarios? Y la segunda pregunta, veo que usted es muy académico, me gusta el tema también porque he estado ligado a las universidades y cada vez pues mejorando, aprendiendo la parte de aprendizaje. El anterior presidente de la Cámara de Comercio era muy empresario, era más que todo muy territorial. Puede ser de pronto la parte académica, pasarla a la calle, digámoslo así, va a ser complicado o va a ser fácil, sabiendo que también está el tema de casas políticas que de pronto le pueden cerrar esos trabajos o las ideas que usted quiere expresar, y sobre todo también del continuismo a ciertos proyectos que de pronto usted quiere o no quiere apoyar, pero por la presión tiene que seguir apostando a esos proyectos. ¿Piensa que sí lo puede lograr o solamente se va a quedar todo eso en teoría? Listo, Kevin, muchas gracias. Lo primero, ¿cómo apoyar al pequeño empresario a través de todo este fenómeno de la apertura de la frontera? Uno de los proyectos que más me ha gustado, que incluso lo he reconocido, se llama Norte Exporta y es nuestro. Y justamente se concentra en la identificación de aquellos pequeños y medianos empresarios que necesitan apoyo conceptual inicialmente para saber si mi producto realmente está preparado, y luego el apoyo práctico para que ese producto pueda llegar y tener un destinatario serio. De la reunión con Inexmoda la semana pasada, que me digan que nuestro gin en Guatemala está posicionado, dice uno, sacado el estadio. Entonces, esa es la intención. Nuestra gerente de competitividad utiliza la siguiente metáfora y es llevar de la mano al empresario hasta que pase su producto donde tiene que llegar. Y esa sigue siendo nuestra intención a través de ese programa que se llama Norte Exporta. Entonces, bien interesante, y más aún con tema de frontera, seguimos trabajando mucho más que nunca, incluso en asociación con ProColombia también. ¿Listo? Entonces, uno, eso. Dos, ¿cómo hacer que lo que digo no se quede netamente en teoría? ¿Listo? Yo considero que cuando los proyectos objetivamente están construidos en favor de los empresarios, valdría la pena decir que nadie se puede anteponer. Y esa es la finalidad. Cómo desde la gerencia de proyectos, por lo menos mientras yo esté, Kevin, la intención es que se formulen esos proyectos objetivamente en beneficio del empresario, que inclusive perteneciendo a quienes pertenezcan, me van a apoyar. Esa es realmente la intención. Porque me decía el señor Alirio hace un momento, 5 de 5 en la exposición, está bien, pero la intención es que las noticias que empiecen a aparecer, que sigan apareciendo en la cámara, es que tuvimos el mejor café, es que tenemos un buen cacao, es que exportamos, es que el código trocha de pronto empezó a disminuir su fenómeno. Eso es justamente lo que yo quiero, Kevin, desde proyectos que estén tan bien estructurados y que tengan una finalidad tan clara que nadie pueda decir, o sea, que remuerda el corazón decir que algo no se puede hacer. Es esa la intención para que se vuelva realidad. De hecho, no se les haga extraño, en unos días hemos denominado un proyecto para justamente tenderos y algunos sectores pequeños en lo que resta del año, porque pues, repito, si voy hasta diciembre, que algo se muestre, que algo se haga. Listo, pero la intención mía es, lo dijo el señor Alirio, ojalá 5 años. Entonces, muchas gracias por las preguntas que Doctor Sergio, muchas gracias. Doctor Gonzalo, muchas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias.